¿Qué tal? Parece que ya estamos al aire. Bien, buenas tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a esta serie de conferencias organizada por Tiempos Equívocos. Agradecemos nuevamente que estén siguiendo este ciclo de conferencias que seguiremos teniendo afortunadamente. El día de hoy vamos a tener un diálogo, una presentación también al mismo tiempo con Luis Martínez Andrade acerca de su nuevo libro, Ecología y Teología de la Liberación, crítica de la modernidad y colonialidad. Bien, para presentar un poco a Luis, y antes que nada, muchas gracias por aceptar esta plática, querido Luis. Luis es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En 2009 recibió el premio del Concurso Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente, organizado por el Instituto Cubano del Libro, del Ministerio de la Cultura de Cuba y la Editorial en Ciencias Sociales. También ha realizado un par de estancias postdoctorales en la Universidad Católica de Louvain y en el Colegio de Estudios Mundiales y la Fundación Casa de Ciencias del Hombre, y sus principales temas de investigación son la sociología de la religión y de la cultura, la teoría crítica, la ecología política, el marxismo latinoamericano y el giro decolonial. Estamos muy a gusto de poder tener esta presentación, diálogo, acerca de este nuevo libro, Luis. Muchas gracias. Y bueno, por otro lado va a estar en el equipo de Tiempos Equívocos el doctor Jaime Ortega Reina. Él es profesor en la UAM Xochimilco. En un momento yo los dejo a ustedes para que puedan dialogar en torno a este gran tema. Gracias a ambos. Luis, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Tiempos Equívocos. Un gusto tenerte aquí. Felicidades por el nuevo libro. Estás en un tiempo muy productivo. Has publicado sobre blog en América Latina. Has hecho una serie de entrevistas sobre distintas vertientes feministas. Un libro de entrevistas muy exitoso. Y el último libro es este de Ecología y Teología de la Liberación. Entonces, felicidades. Acaba de salir por Herder. Pasada la pandemia o lo que sea que signifique eso, pues podrán adquirirlo, ¿no? Se puede conseguir muy fácil, al menos en México y donde Herder tiene presencia. Vamos a hacer una charla el día de hoy. Yo quiero aprovechar, digamos, en la medida en que el público no ha tenido acceso tan inmediato al libro como hubiéramos esperado por esta situación de crisis global. Me gustaría a mí hacerte una primera pregunta, Luis. Tú hablas de teología de la liberación. Sin embargo, este concepto ha circulado mucho, se ha popularizado de alguna manera, es decir, se usa cotidianamente, al menos en el lenguaje académico, y se llegan a confundir a veces algunos aspectos, ¿no? Quienes reflexionan en torno a la religión, quienes tienen alguna adscripción religiosa, quienes son curas. ¿Qué es exactamente de lo que estamos hablando cuando dices tú teología de la liberación? Bueno, yo pienso que cuando hablamos de teología de la liberación, habría que pensarlo un poco en la línea de la historia intelectual, pensar la teología de la liberación como una constelación. Bueno, que es una constelación, que además es un término también muy cercano al lenguaje weberiano. Yo estudié en París con Michael Lowy, ¿no? Michel Lowy, que en Brasil lo consideran un marxista weberiano, ¿no? Él propone su propia manera de leer Marx, ¿no? A través de Weber también. Y bueno, Weber, más allá de que a veces lo han encasillado como un teórico del positivismo, pues no necesariamente, ¿no? Weber, en algún momento otros lo han llamado el alquimista de las ciencias sociales, porque Weber usaba siempre conceptos como el de afinidad electiva, ¿no? Que retoma de la literatura. Bueno, en esta línea, digamos, de la historia intelectual, una constelación podría entenderse como un conjunto, ¿no? De ideas, de personajes, que evidentemente para que se forme una constelación depende del punto de vista del observador, ¿no? Entonces, y creo que si entendemos la teología de la liberación, porque en algunos momentos también se han hablado de teologías de la liberación, en plural, ¿no?
por los distintos desarrollos que ha tenido estos últimos años. Yo pienso dos cosas. Primero, efectivamente hay que pensarlo como una constelación de pensamiento heterogéneo y heterodoxo. Heterogéneo porque si notamos, aunque algunos de los teóricos y teóricas guardan ciertas tesis en común, también algunos tienen debates internos muy interesantes que depende desde el punto de vista epistémico de cada uno. Y yo te diría, incluso del acercamiento al marxismo o a las ciencias sociales que cada autor o autora tiene. El segundo elemento que me gustaría destacar es pensar la teología de la liberación como la expresión teórica o espiritual de un movimiento más profundo que se conoció en los años 50, o Michael Lowy lo llama, el cristianismo de la liberación. Como tú sabes, en los años 50, en Brasil, pero no solo en Brasil, en Colombia, por ejemplo, tenemos el caso de Camilo Torres, ¿no? De Camilo Torres o los curas guerrilleros, ¿no? Entonces, bueno, en los años 50, 60 hubo movimientos muy radicales, ¿no? Donde participaron cristianos, pero también participaron no creyentes, ¿no? De izquierda, lo que en algún momento se llamó la izquierda católica. Y bueno, que fueron movilizaciones muy interesantes a raíz de la Revolución Cubana, ¿no? Inspirados en la Revolución Cubana, en esta idea de las guerrillas, ¿no? Del guevarismo. Entonces, son movimientos muy importantes que van a tener, si ustedes quieren, una expresión intelectual, que será la teología de la liberación. Se dice que el primer texto de la teología de la liberación es en el 72, ¿no? Firmado por Gustavo Gutiérrez, ¿no? Teologías de la liberación, perspectivas. Y de ahí vienen otro tipo de textos. Leonardo Boff en los 80 publicará Iglesia, Carisma y Poder, y bueno, otros tantos que no habría tiempo para mencionar. Pero, ¿cuál sería, digamos, el aspecto que yo considero importante de la teología de la liberación? Mira, aquí en Europa, por lo general, los historiadores de las religiones o la gente que trabaja teología de la liberación, siempre, casi siempre es como el lugar común decir que la teología de la liberación fue resultado de Vaticano II. Efectivamente, Vaticano II fue importante, es importante en la historia de la Iglesia Católica porque es la puesta al día de la Iglesia, ¿no? Digamos, Juan 23 llama a un diálogo con el mundo moderno. Y el concilio dura del 62 al 65. Y a mí me parece que es una perspectiva eurocéntrica, es decir, casi que Vaticano II, que del concilio, va a tener como resultado esta teología. ¿Por qué digo que es eurocéntrica? Repito, porque a veces se oculta que la Revolución Cubana, que se da en el 59, es decir, 5 años anterior al concilio de Vaticano, va a generar un cambio radical en estos jóvenes. Incluso, si uno recuerda, Camilo Torres, el cura guerrillero, él muere en el 66, 67, casi 2 años a que concluya el Concilio de Vaticano. Uno de sus conceptos nodales es el amor eficaz, ¿no? ¿Qué sería el amor eficaz? Bueno, en términos teológicos, si hablamos como teólogos, sería la encarnación. Pero él dice, la encarnación, en términos políticos, tiene que ver con, no es sencillamente amar al prójimo, sino reconocer las estructuras opresivas que hacen que mi prójimo no pueda vivir. Y entonces es un giro teológico. ¿Qué traducción sería en términos políticos? Compromiso. Entonces yo creo que la teología de la liberación, si pudiéramos resumir, iría por ahí, ¿no? Una constelación de pensamientos que va a criticar la modernidad, que va a criticar el capitalismo lo va a concebir como un sistema idolátrico. Recuerda que los teólogos de la liberación decían, el problema no es entre creyentes o no creyentes, o entre creyentes o ateos, ese no es el problema. Y muchos de ellos se inspiraron incluso en Ernest Bloch. El problema es entre opresores y oprimidos, ¿no? Entonces eso va a cambiar, si tú quieres, la configuración ético-política que tenían en ese momento los movimientos sociales, los movimientos políticos. Entonces yo creo que la teología de la liberación, repito, aunque es una constelación de pensamiento heterogénea, tiene algunas tesis en común, eso, la crítica a la noción del progreso, la crítica al capital como sistema idolátrico, como una idolatría, ¿no? Capitalismo como religión, la cuestión de la praxis, las comunidades eclesiales de base, que tiene que ver con la cuestión de, bueno, cómo las comunidades van a transformar su vida cotidiana, que pueden ir desde una lucha por acceso al agua potable hasta luchar contra una dictadura, como fue en el 79 en Nicaragua contra Somoza, ¿no? Entonces sería más o menos por ahí.
Has apuntado muchas cosas muy sugerentes, Luis. Primero, pues tu propia formación. Yo debo decir que mi perspectiva cambió mucho respecto a Michael Lowy, gracias a ti. Lo empecé a considerar seriamente y me ha resultado muy importante, en parte por esta perspectiva weberiana tan interesante. Recordemos que a Gramsci le llamaban el Weber de los subalternos, porque justamente Weber pone el asunto en la dominación y resulta crucial. Ningún marxista serio el día de hoy podría no leer a Max Weber como un autor fundamental. Y has desarrollado, ¿no?, en parte la historia de este movimiento tan importante, tan impactante, que cruza con pues, un cierto reformismo en el Vaticano, una situación política, unas relecturas teóricas. Digamos que tu libro, Ecología y Teología de la Liberación, tiene además un componente importante. Hay una fuerte presencia de Walter Benjamin en él. Me gustaría saber cómo concilias a Walter Benjamin, también en parte viene ahí, por supuesto, está ahí Michael Lowy, o Leví, como según se le pronuncie, pero me importa mucho porque eso nos conecta a gran parte de la lectura que se ha hecho en América Latina de este autor. Sí, yo creo que Walter Benjamin fue un autor que ha sido y que sigue siendo un autor sumamente manoseado, ¿no? En el bueno y en el mal sentido del término. Recuerda que muchos posmodernos se recalaman de Benjamin, ¿no? Por esta idea de la crítica a la visión unitaria de la historia, ¿no? Entonces, algunos posmodernos sí les gusta leer o retoman a Benjamin como un crítico de la literatura, evidentemente ocultando la espina marxista que acompaña a Benjamin a partir de 1923, 1924, ¿no? Cuando lee Historia y Conciencia de Clases de Lukács. Existen otros benjaminianos, ¿no? Que bueno, que nada más, digamos, verían la cuestión mesiánica, ¿no? Olvidando, repito, esa cuestión del materialismo histórico que está presente en Benjamin. O existen aquellos otros que nada más ven su crítica marxista, ¿no? Obviando o obliterando los otros aspectos. Yo llego a Benjamin efectivamente a través de dos pensadores. Uno es Mikhail Lowy, mi director de tesis, y el otro fue Daniel Ben Said. Al final de su vida, ya en sus últimos años, Ben Said, que era profesor en París 8, tenía un seminario dedicado a Benjamin, ¿no? Y bueno, decía algo muy interesante ambos, ¿no? Lowy y Ben Said, que quizá Benjamin es el autor que hay que releer precisamente porque, por un lado, nos hace conscientes de la tradición de los oprimidos, es decir, que hay una larga lucha de resistencia al capitalismo, al capital, ¿no? Esa idea, bueno, de que de la tradición no se puede hacer tabula rasa, como a veces se canta, ¿no? En el internacional, sino que hay un lado incendiario en la tradición, ¿no? Ese salto al tigre. Y por el otro lado, como decía Lowy, la primera tesis del concepto de historia nos permite entender América Latina. Y tal vez América Latina nos permite entender a Benjamin, ¿no? Y bueno, me pareció interesante esa pista que da Lowy, porque efectivamente yo noto aquí, por ejemplo, en Europa, que a algunas personas les cuesta mucho entender esa primera tesis del famoso el jorobado, ¿no? Cuando la primera tesis sobre el concepto de historia, cuando Benjamin cuenta la historia del jugador de ajedrez, ¿no? Que, bueno, vence, porque abajo hay un enano, que es la teología, ¿no? Aquí como que causa es difícil entenderlo. Bueno, uno de los grandes pensadores, incluso en México, Bolívar Echeverría, tiene unas interpretaciones muy buenas sobre el concepto de historia, pero siento que no le gusta morder o no le gustaba morder la parte teológica. Cosa distinta con Dussel. Yo creo que uno de los grandes pensadores y alguien que ha hecho una gran exégesis de Benjamin, digamos, del otro lado del Atlántico, es Enrique Dussel. Yo creo que si ustedes me dijeran quiénes serían los pensadores que mejor han interpretado Benjamin en términos políticos, es decir, no nada más en verborrea academicista, ¿no? O en algunas folclorizaciones de un Benjamin Aymara, no, yo creo que de manera seria sería Enrique Dussel, Mikhail Lowy y Daniel Ben Said. Me parece muy, muy sugerente esto que dices, porque efectivamente Benjamin
pues hay motivos suficientes para que se haya puesto de moda en las altas esferas de la intelectualidad, ¿no? Aquí en la Universidad Iberoamericana, que no es precisamente un centro, digamos, de bajos recursos o plebeyo, a pesar de que su rector tiene una posición muy progresista, pero Benjamin es uno de los filósofos críticos, es decir, cuando ellos interpretan la crítica, piensan en personajes como Benjamin, ¿no? No es casual, hay afinidades selectivas, ¿no? Y sin embargo, el filo político que nos gusta más a nosotros, pues no aparece en estas interpretaciones, ¿no? Es un Benjamin más para, pues para los tiempos que corren, ¿no? Y hay un autor que me gustaría, antes de hablar de algunos recovecos de tu libro, que me gustaría saber tu opinión sobre un personaje como Franz Hinkelamer. Te lo pregunto porque Hinkelamer hace el viaje contrario a Bolívar Echeverría, es decir, cuando Bolívar va a Alemania, Franz viene a Costa Rica, de hecho, bueno, va a Chile en realidad, después en Costa Rica. Estudian con el mismo profesor en la Universidad Libre de Berlín. Esto está en José María Pérez Gay, en la novela de Tu nombre en el silencio de José María Pérez Gay. Está, es decir, tienen los mismos referentes. Sin embargo, Hinkelamer sí recibe bien esta parte teológica que en general a los marxistas no les gusta, al menos a los de acá, ¿no? A los de la región, porque lo consideran como una especie de aspecto premoderno, ¿no? De atraso frente a lo que significaría la secularización, ¿no? El jacobinismo, ¿no? ¿Qué lugar guardaría en tu reflexión un personaje como Franz Hinkelamer? Bueno, primero me gustaría señalar que hay un rasgo en común en todos estos autores que mencionamos, quizá a excepción de Daniel Ben Said, pero de todos ellos hay un punto y es el exilio. Si tú te das cuenta, la mayoría de los autores que ahorita mencionamos, empezando por Benjamin, ¿no? Él tiene que exiliarse en Francia, ¿no? Bueno, está el profesor Enrique Dussel en México, exiliado, el mismo Friedrich Hinckenlamer, ¿no? Cuando al golpe de Estado que se da en Chile, él sale de Chile, ¿no? No sé si se va a Brasil, no recuerdo muy bien eso, pero también tiene una experiencia de exilio, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante también y no hay que perder de vista esa experiencia del exilio, que incluso Enzo Traverso también ha trabajado en algún momento, ¿no? Bueno, Hinckenlamer es un autor que es interesante porque, mira, por ejemplo, en Brasil, algunos teólogos de la liberación no consideran a Hinckenlamer teólogo, ¿no? Desde ahí, algunos teólogos no consideran que su trabajo es teológico. Estoy pensando en el profesor Libanio, ¿no? Que ya murió, Libanio, que también era también tenía que, también acompaña la teología de la liberación, no lo consideraba teólogo. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, como John Monsung, como Alan Coelho, un camarada de nuestra generación, teólogo brasileño, lo consideran teólogo. Bueno, ¿cuál es la particularidad de Hinckenlamer? Bueno, Hinckenlamer es un autor que acompaña todo lo que es la crítica a la CEPAL, es decir, conoce bien la cuestión de la teoría de la dependencia, es un economista. Hinckenlamer ya de entrada es un economista que va a escribir un libro muy bueno en los años 70, 80 con Hugo Asman que se llama La idolatría del mercado. Es de los primeros trabajos dentro de la teología de la liberación que va a jugar con el binomio economía y teología. De hecho, es muy interesante porque ellos van a rastrear la idea del capitalismo como religión, no en Benjamin, sino en Marx. Recuerda que Marx habla, ¿no? En el Capital, del capital como una religión de la vida cotidiana. Entonces, Hinckenlamer, ¿no? A través de Marx, ¿no? Con Hugo Asman, van a leer, o van a ser de los primeros en colocar, si tú quieres, las bases de una crítica al capitalismo como sistema idolátrico, jugando con este binomio economía-teología. Va a decir, los economistas también producen una forma de teología, la idea de la mano invisible, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones, eso me parece importante en Hinckenlamer, ese es uno de sus primeros trabajos que me parece importante. Y el segundo es que Hinckenlamer se va a poner a trabajar lo que él va a llamar la crítica de la razón, primero utópica, y posteriormente lo que él va a llamar la crítica de la razón mítica. ¿Y qué nos va a decir? La modernidad, ¿no? Dice, la modernidad también es un espacio mítico.
a mí me parece que es de las pocas críticas también fundamentadas a la modernidad que ha habido. Y de hecho a mí me parece muy interesante que Hickenlooper es un autor poco leído, yo creo, incluso poco discutido, no solo dentro de los teólogos de la liberación, yo incluso te diría hasta dentro de los camaradas marxistas o dentro de los que nos consideramos de la teoría crítica, hay poca discusión a los textos de Franz Hickenlooper. Bueno, a mí me gusta la manera en la que, por ejemplo, tú en tu libro planteas cuando intentas ver esa crítica a la modernidad que hacen Bolívar Echeverría y Enrique Dussel, tú encuentras en Hickenlooper, ¿no? Una especie de figura que articula esas críticas, ¿no? Entonces, yo creo que esos textos de Hickenlooper son fundamentales para entender ese binomio teología-economía y, por el otro, entender la modernidad como un sistema mítico. Y te digo, a mí me parece genial e interesante porque, por ejemplo, te comentaba un poco off record, ¿no? Ahorita en Estados Unidos está de moda, bueno, no ahorita, ya tiene rato, la famosa antropología del secularismo, ¿no? Fundamentada sobre todo en teóricos como Talal Assad o como Gil, ¿cómo se llama este tipo? Gil Anidjar, que igual tratan de verle el secularismo como una especie de producción, si tú quieres, orientalista o mítica del cristianismo. Bueno, yo creo que la crítica y las bases también las encontramos en Hickenlooper, ¿no? En esta crítica de la razón mítica. Muy bien, Luis. Están llegando muchos comentarios, ya algunas preguntas, algunos dudas sobre tu comentario del Benjamin Aymara. Ahora vamos a comentar, vamos a darles espacio, los voy a incorporar aquí en la conversación, pero antes quisiera hacerte al menos dos grandes preguntas, tres de hecho. La primera es la crítica de la modernidad. Es decir, la crítica de la modernidad está puesta desde finales del siglo XX de manera más o menos generalizada. El pensamiento dominante también criticó a la modernidad desde distintas fuentes, desde Foucault hasta Bátimo. Es decir, hay, digamos, en el mercado, en el mundo de las mercancías intelectuales tenemos muchos productos para criticar a la modernidad. Sin embargo, tú evidentemente decantas por un conjunto de autores, entre ellos Dussel, Bolívar Echeverría, es decir, los autores que desde la periferia de la modernidad, podríamos decir, ¿no? Ahora vemos que también es el lugar más golpeado por esta pandemia y esta crisis, pues es porque evidentemente hay regiones enteras desprotegidas, de economía popular desprotegidas. ¿Podrías contarnos cuál es la óptica de la crítica a la modernidad que tú estás lanzando en tu libro Ecología y Teología de la Liberación? Bueno, básicamente lo que yo intento plantear en este libro es que la teología de la liberación ya es un antecedente de lo que se va a conocer, un antecedente geoepistémico de lo que después se va a conocer como giro decolonial. Yo trato de plantear eso primero, bueno, pues, efectivamente por mi interés en una socioantropología de la religión, ¿no? Pero por el otro, porque noté, bueno, no sé en México cómo esté la situación, pero yo he notado estos últimos años una banalización incluso del concepto de decolonial o de la idea de decolonial, algunos decolonial, bueno, no voy a profundizar, pero hay algunas caricaturas casi de personas que dicen que el marxismo no es una invención occidental y por tanto no tendría que ver con la cuestión decolonial, y caricaturas y críticas, si tú quieres, muy superficiales, ¿no? Entonces, así como yo creo que el marxismo, en el caso de Mariátegui o Fausto Reinaga, ¿no? Son antecedentes de lo que será la crítica del giro decolonial. Yo quería plantear o en ese libro intento plantear que la teología de la liberación es un antecedente. Es un antecedente primero porque por la cuestión de que ellos ven efectivamente la modernidad no como un proceso de secularización, ¿no? Sino al contrario, como un nuevo proceso de reencantamiento de una nueva divinidad. Es decir, el capital, el mercado, bueno, el mismo Bolívar Echeverría llamaba ¿cómo se llamaba así, no? La nueva divinidad, ¿no? A la forma, si tú quieres, del valor que se valoriza. Entonces, por un lado era mostrar la importancia de la teología de la liberación como un pensar desde América Latina, un pensar desde la periferia, en este caso, bueno, sí, desde un cristianismo popular,
que critica las diversas formas de opresión, bueno, religiosas sí, pero también materiales, simbólicas. No hay que olvidar que la teoría de la dependencia fue muy importante para la crítica que van a hacer algunos teólogos de la liberación, no solo Gutiérrez, el mismo Hickenlhammer o Asman que mencionábamos. Entonces, la misma teoría crítica, Asman estudia en Alemania con Horkheimer, a veces se olvida mencionar eso. Entonces, yo lo que intentaba plantear era eso, la teología de la liberación como un aporte intelectual de América Latina que va a poner o va a configurar los primeros pasos de lo que después será el giro de colonial. ¿Por qué? Porque al final, bueno, ellos evidentemente también van a plantear la cuestión de la conquista, ¿no? Es decir, la importancia del siglo XVI. Bueno, Gustavo Gutiérrez le dedica todo un libro a Bartolomé de las Casas. Y bueno, cuestiones que hoy están muy a la moda y que siento que a veces se olvidan, ¿no? Se olvida incluso los aportes de los feminismos, de los diversos feminismos latinoamericanos. Y bueno, entonces básicamente era una especie también, digamos, de recordar o de poner en su sitio, en su justo sitio, el aporte de la teología de la liberación. Y bueno, sobre todo que este libro, si tú quieres, es la traducción al español de lo que había sido mi tesis de doctorado que defendí en Francia. Entonces también era una manera, si tú quieres, de llevar de la mano, ¿no?, al lector francés que no necesariamente conoce América Latina, ¿no? Explicarles, ¿no?, si tú quieres, el ABC de cómo se configura. Quizá un lector latinoamericano daría por obvio muchas cuestiones que aquí planteo, pero que yo sentía que en el hexágono francés se tenían que explicar, ¿no? A un latinoamericano no hay que explicarle la relación raza y clase, pienso, ¿no? Tú mismo lo acabas de mencionar, con la crisis del COVID, sabemos que los más afectados son los más pobres, ¿no?, que somáticamente están diferenciados, ¿no? Bueno, entonces, eso en América Latina pienso que no hay que explicar, ¿no? Caso curioso en Europa y sobre todo en la zona francófona, donde ya incluso emplear el término raza puede generar que se le paren los pelos de punta a uno que otro investigador, ¿no? Claro, pues claro, en el mundo de la sociedad del equivalente esas cosas supuestamente no operarían, ¿no? Pero bueno. Luis, solo para continuar con tu libro, tú expones, haces una primera parte, un desarrollo muy acabado de la figura de Leonardo Boff, ¿no? Entonces, en torno a la figura de Leonardo Boff, yo te quería preguntar, primero, ¿por qué Leonardo Boff? ¿No? Sabemos que incluso el hermano, hemos platicado tú y yo en otras ocasiones de Clodovis Boff, que también él no es un teólogo de la liberación, es un teólogo, pero evidentemente no está en esa línea. Pero ¿por qué? Primero, ¿por qué Boff? Y en segundo lugar, ¿qué pasó con Boff o qué ha pasado con Boff? Creo que tú haces un recuento lo suficientemente acabado para pensar la reactualización de la teología de la liberación, no solamente su entramado, digamos, de cómo se constituyó, cuáles eran sus referentes, cómo se formó, sino además su actualización a los tiempos que corren, sin necesariamente comprar todas las categorías de los últimos productos académicos, pero sí embarcándose en la discusión de problemáticas, caso concreto, la ecología, ¿no? ¿Podrías hablarnos de Leonardo Boff, por favor? Bueno, ¿por qué Boff? Bueno, lo que pasa es que, aunque yo quería presentar un panorama general de esta constelación que es la teología de la liberación, yo quería jugar con el binomio teología-ecología y que me permitía precisamente, aunque efectivamente la teología de la liberación, al ser una crítica de la modernidad del capital, porque sabemos que el capital es ecocida, efectivamente, bueno, va implícita la crítica, si tú quieres, al productivismo del capital. Pero digamos que el autor, el teólogo que me permitía, si tú quieres, como figura bisagra, ¿no?, para entender este binomio, era Boff. Primero porque es de los teólogos que más ha producido. Él tiene, por lo menos en portugués, casi más de 30, 40 libros en portugués, donde él plantea esta cuestión de teología, ecología. Eso por un lado. Segundo, porque, bueno, es uno de los teólogos que ha acompañado, si quieres, la teología de la liberación. Algunos debaten en si él pertenece a la primera o a la segunda generación, ¿no?, de la teología de la liberación. Bueno, más allá de eso, bueno,
sabemos que él ha acompañado el desarrollo, por lo menos desde los años 80 hasta la actualidad, de la teología de la liberación. Entonces, Boff era el pretexto, por un lado, de mostrar ese binomio teología y ecología, pero al mismo tiempo me permitía ir abordando los diferentes procesos por los que va pasando la teología de la liberación, ¿no? Digamos, en el papado de Juan Pablo II, con la represión del Vaticano, lo que yo llamo, bueno, no, yo ya estoy como Aventura de Sousa, lo que yo llamo, ¿no? El extractivismo, no, lo que un teólogo mexicano llama el invierno eclesial, que es todo ese proceso de represión que se da desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI, ¿no? Y Boff me permite precisamente a través de él no solo ver la teología de la liberación como una crítica y como una visión del mundo utópica, sino también cómo la teología de la liberación se va acomodando a las distintas disputas que hay, ¿no? En los años 70, por lo menos estamos en la época de las dictaduras militares, por lo menos en Brasil desde el 64, ¿no? Entonces, cómo la teología de la liberación se va posicionando en un escenario de dictadura militar, posteriormente en un escenario de transición a la democracia. Luego, con este giro de los gobiernos progresistas, ¿no? No hay que olvidar que, por ejemplo, en Brasil, Lula, ¿no? Él viene de toda esta lucha de las comunidades eclesiales de base, de lo que se llamó la pastoral obrera, junto a Frei Beto, y bueno, hasta llegar a los golpes blandos, ¿no? De las burguesías latinoamericanas. Entonces, Boff me permitía precisamente a través de sus textos y, si tú quieres, de su trayectoria, mostrar estas diferentes densidades epocales que se dan en el desarrollo de la teología de la liberación. Y bueno, para decirlo, bueno, ya actualmente, bueno, una de las encíclicas considero más importantes que se han producido, no solo en este papado, sino yo te diría de la segunda mitad del siglo XX, fue Laudato Si, ¿no? De Francisco, donde efectivamente Leonardo Boff también contribuye, ¿no? A este giro, si tú quieres, o esta nueva sensibilidad, porque bueno, ya desde Juan Pablo II, San Francisco había sido nombrado patrono de la ecología, algo así, pero digamos, Boff le va a dar una crítica, si tú quieres más, de los procesos que se dan en el sur global, ¿no? Digamos, será ese aporte en el discurso teológico. Muy bien, muy interesante, me parece que apuntas. Justamente para una de las preguntas, te la voy a poner aquí en la pantalla, que es de un compañero que nos ha seguido prácticamente en todas las conversaciones que hemos tenido en Tiempos Equívocos, de Colombia, me parece, que nos pregunta, ¿por qué recuperar miradas teológicas en este momento? ¿No? Creo que conecta bien con la última parte de tu intervención, ¿no? ¿Qué le contestarías al compañero? Bueno, primero, tú sabes, uno de los interlocutores de Walter Benjamin era Carl Schmitt, ¿no? Este famoso teórico del Estado en la época del nazismo. Y como tú sabes, Schmitt decía que detrás de todo concepto político hay un concepto teológico, ¿no? Recuerdas, ¿no? Entonces, eso siempre me ha acompañado. Entonces, y el mismo Dussel lo menciona, ¿no? En muchos textos, ¿no? Si para hacer una crítica de los conceptos políticos, habría que repensar, o del Estado, ¿no? Su fundamentación teológica. Eso por un lado, pero bueno, recuerda el mismo Marx, ¿no? En la introducción a su crítica de Hegel, ¿no? Cuando dice la crítica de la tierra la crítica del cielo se debe volcar la crítica de la tierra, la crítica de la religión, la crítica de la política, ¿no? Pero no nos está diciendo Marx que nos debemos olvidar de lo otro, simplemente porque Marx pues, es uno de los primeros pensadores que entiende la idea de forma, ¿no? Es decir, que la correlación que hay entre lo económico con lo político y lo religioso. Entonces, bueno, yo creo que pensar que no podemos pasarnos de las nociones teológicas. La teología, ¿no? Está presente tanto en los conceptos como incluso yo te diría en muchas de las transformaciones sociopolíticas. Mencionábamos off record cómo Iván Illich plantea que en el siglo XII, con esa transformación del cristianismo, ¿no? A la entrada de la modernidad, hay muchas categorías que nosotros pensaríamos que vienen digamos, del Imperio Romano y no, vienen de esta configuración del cristianismo. Por ejemplo, la idea de ciudadano, que muchos la quieren rastrear desde la polis griega,
Y bueno, Illich muestra que no, que lo que se entendía como ciudadano o civitas con la traducción que da Cicerón es distinto a la que lo van a entender los griegos. Entonces, yo pienso que muchas de estas cuestiones están presentes. Entonces, y bueno, y también un poco retomando a Benjamin, ¿no? Para que el materialismo pueda vencer, tiene que echar mano de ese enano que es la teología. Es muy sugerente porque Schmitt es un personaje muy importante como para dejárselo a la derecha. Yo recuerdo mucho a Etienne Balibar cuando decía que él releía su texto de La dictadura del proletariado, un texto de 79, si no mal recuerdo, y decía que le sorprendía lo schmittiano que era el texto, ¿no? Schmitt está atrás de muchas de las cosas, ¿no? Recuerda sus famosas conferencias en la teoría del partisano, cuando va de sus últimos textos, que es una conferencia que da en Salamanca o en el país, no, perdón, en el País Vasco, es la dictadura, creo que es todavía de Franco, ¿no? ¿Y cómo va a rastrear esa cuestión? ¿Y qué figuras encuentra Smith? Lenin, Mao, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo, yo creo que Smith es un pensador que no se le puede dejar a la derecha, y hay otros pensadores, ¿no? Entre las genealogías de la teología, aquí nos pregunta Luis Tobar, que es también un querido amigo salvadoreño, nos pregunta, ¿cómo ubicarías tú el aporte de personajes como Ignacio Ellacuría y de Martín Baró dentro de este espectro? Bueno, curiosamente son dos teólogos, son pensadores que también a veces son olvidados, ¿no? Por ejemplo, Martín Baró es de los fundadores de lo que se conoció después, o todavía como psicología social de la liberación, ¿no? Y todos esos aportes que ellos tienen, geniales, ¿no? Que bueno, digamos, quizá, como dice Dussel, ¿no? El lugar de enunciación de ellos, Centroamérica, ¿no? Salvador, hizo que pasaran un poquito desapercibidos, ¿no? Sin tener esa potencia, digamos, geopolítica de los brasileños. Pero no, evidentemente, Ellacuría, que además era un gran poeta, ¿no? Que también se ha trabajado poco la poesía dentro de la teología de la liberación. Ellacuría era un poeta muy importante de la teología de la liberación, y yo creo que el aporte de ellos, evidentemente, está en la línea de la teología de la liberación, ¿no? Lo que pasa es que últimamente se ha retomado más las últimas, bueno, por la figura de Oscar Romero, ¿no? Que fue asesinado en El Salvador, y bueno, y sus últimas homilías, pero realmente yo creo que los que van a poner una base, si tú quieres, teórica importante, son evidentemente Ellacuría y Martín Baró, fundamentales. Luis, hay un tema, es muy interesante lo que dices, ¿no? De este lugar tan difícil que tenían, tan claro en posicionamiento político, estos salvadoreños, pero además tan complicado en la década de 1980 con una guerra, con varios asesinatos, ¿no? Y que nos ha impedido. Ayer estuvo con nosotros David Gómez hablando de Fanon, y David Gómez nos contaba que él visitó el archivo de Ellacuría, donde sus clases están aún en cassette, por ejemplo, es decir, no han pasado la transición digital, y hay ahí un caudal de cosas, de archivo, vamos a decirlo, en un sentido más amplio, que nos estamos perdiendo. ¿Tú qué consideras dentro de la tradición, ya no solo teológica, sino además de la tradición crítica de América Latina, que aún no hemos, no quiero decir que hagamos genealogía, pero que aún no hemos rescatado, no hemos sacado de las catacumbas primero de la dictadura y después del neoliberalismo, que es, bueno, la dictadura del mercado, ¿no? Pero, ¿qué nos hace falta para completar nuestra caja de herramientas? Yo pienso que por un lado, esa tradición caribeña, ¿no? Es decir, sí, hablamos evidentemente de Fanon porque pues no podemos hablar de Fanon, ¿no? Hasta los subalternos no pueden hablar de Fanon, ¿no? Es como, ¿no? Es decir, sí, hay autores que son evidentemente es obligatorio pasar por ellos, son los que, digamos, nos despiertan de los sueños hegelianos, pero yo pienso que toda esa tradición digamos, del Caribe, empezando por MSCR, pero incluso antes, está Jacques Rouman, ¿no? En Haití, MSCR, pero incluso el mismo Cyril James, el de los jacobinos negros, hasta llegar hasta Stuart Hill, ¿no? Que muchos olvidan que es de la Trinidad, ¿no? Stuart Hill de los estudios culturales, ¿no? Entonces, pero por un lado yo creo que no, bueno, ya hay algunos
proyectos, ¿no? Pero, digamos, esa conexión siento que a veces falta entre, digamos, la Mesoamérica Andes con el Caribe. Esa por un lado, esa tradición crítica, no solo marxista, sino incluso feminista, ¿no? Bueno, ahí está la compañera Ocho Muriel, ¿no? Creo que está en Colombia, pero bueno, no se pueden entender mucho de nuestra larga tradición sin poner un ojo en el Caribe, ¿no? Por ejemplo, aquí está bueno, no voy a dar nombres, no está bien, pero por ejemplo, aquí está luego de moda, ¿no? Casi que en el marxismo nunca se pensó la cuestión del Caribe. Ah, y nuestro camarada Sidney Smith, quien publicó Azúcar y Poder, donde dice, es en las plantaciones, ¿no? Del Caribe, donde se experimenta casi la primera industria, ¿no? Moderna, ¿no? Porque no son esclavos, ¿no? Se les paga por tajada. Y bueno, toda la explicación que dice Mintz, la producción de azúcar se articula a toda una demanda global, ¿no? Donde efectivamente tienes el capital, por un lado, tienes la cuestión de la raza que participa también en estos imaginarios. Entonces yo creo que, por un lado esa, y creo que también la cuestión de la guerrilla. Te voy a decir por qué. Yo pienso que a veces, bueno, no sé, pero siento que a veces, por ejemplo, al Che Guevara o al mismo Camilo Torres, se les considera así, militantes, ¿no? Pero no se les, como no sé si tiene que ver con el eurocentrismo o con la geopolítica del conocimiento, pero no se les ve como teóricos, ¿no? Rara vez yo escucho, por ejemplo, al Che Guevara, rara vez escucho que alguien lo cite, digamos, como alguien que está planteando un socialismo humanista, ¿no? Aquí en Europa lo citan con su famosa carta a sus niños, una acción acá romántica, ¿no? Pero como que siento que pierden de vista toda la potencia teórica del Che. Y ya no te digo, Camilo Torres. Y yo creo que eso también pasa con las tradiciones guerrilleras latinoamericanas, ¿no? Siento que no se ha evaluado, si tú quieres, el aporte teórico que las guerrillas podrían dar, para un pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Esto yo creo, no sé, es decir, no, claro que hay trabajo sobre las historias de las guerrillas en Latinoamérica, evidentemente, pues no le vas a decir a los colombianos que tienen un gran trabajo allá, o los camaradas centroamericanos, pero yo siento que no se ha evaluado en su justa medida las reflexiones teóricas de estos movimientos, ¿no? ¿Cómo se pueden? Seguimos siendo los que sentimos, mientras otros son los que nos piensan, ¿no? Efectivamente, lo resumiste muy bien. Hay un par de preguntas que tienen que ver con esto. Primero, un comentario de aquí de un compañero que dice que le gusta pensar a Walter Benjamin aprendiendo náhuatl, como con Walter Lehmann, y que él, Benjamin, tenía esos intereses y la vocación, ¿no? Es algo que sabemos ocurría, ¿no? Hay un estudioso, Kaniauskas, que ha estudiado mucho esta parte de Benjamin, tratando de los códices y toda esta historia, ¿no? Hay un par de preguntas, entonces quisiera que la respondieras porque se conecta con esta última parte de esta tradición oculta, ¿no? Efectivamente se cita a Mandel o a Bettelheim, pero no se cita al Che, ¿no? Es decir, aunque el Che fue el que puso, digamos, la discusión en torno a la transición. ¿Qué opinas sobre la lucha del teólogo de la liberación Samuel Ruiz García con el EZLN? Es la primera. ¿Contesto o va a haber otra? Sí, contesta y te voy poniendo las otras. Creo que es lo mejor. Bueno, ese es un tema larguísimo porque efectivamente no podemos entender la configuración del movimiento zapatista sin hacer referencia al famoso Congreso Indígena que se organiza creo que entre el 78, 77 por ahí, organizado por Samuel Ruiz, ¿no? Que fíjate que la vida de Samuel Ruiz es muy parecida a la de Óscar Romero que mencionábamos, ¿no? Son miembros del clero que en un principio podrías tú meter como en la reacción, ¿no? De la derecha, que poco a poco, digamos, se van sensibilizando por digamos, por la explotación, bueno, en el caso de Samuel, bueno, de Samuel Ruiz, en el sureste mexicano con las comunidades mayas, ¿no? Y bueno, él va a ser de los primeros en los que va a desarrollar la famosa teología indígena, ¿no? Cómo catequizar a través, bueno, de los imaginarios mayas, y bueno, va a ser este famoso congreso importante del 78, que luego, a partir de, digamos, de esa estructura que genera Samuel Ruiz a través de las comunidades eclesiales de base, ¿no?
y todo el proceso recuerda que las comunidades eclesiales de base tienen esta pedagogía de Freire, ¿no? Del ver, juzgar, actuar, todo el proceso de concientización, donde efectivamente se va a dar una fusión con el movimiento zapatista, ¿no? Bueno, en los 80s, pero que digamos se va a hacer visible en el 94. Entonces, claro que hay un componente muy importante religioso, ¿no? Justamente ahorita que hablabas de Colombia, dice Jesús Javier, que es un gran amigo de Comuna de Teoría Crítica, una página romana de tiempos equívocos, te pregunta sobre Camilo y en el caso de la subalternidad insurgente, ¿no? Bueno, era lo que yo mencionaba en un inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí se publicó en Europa apenas uno de los últimos diccionarios sobre la teología de la liberación y lo vendieron como lo último de lo último. Y al revisarlo, yo buscaba el concepto de amor eficaz y no aparece. Y te digo, sin ese concepto no se puede entender la teología de la liberación. Es como si, bueno, ha pasado, ¿no? Como los que publican los diccionarios de marxismo, ¿no? Y que no aparezca, por ejemplo, plusvalor, ¿no? O lucha de clases, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Y que lo presenten como, bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Pero pues que traigan a la crema de la crema a presentarlo. Entonces algo así pasó aquí en Europa, ¿no? Uno de los diccionarios que más lo vendieron como lo non plus ultra, resulta que no tiene ese concepto clave. Por un lado, no sé si es por desconocimiento, ignorancia y petulancia europea, podría ser, ¿no? O por esa cuestión de invisibilización. Porque ese concepto, te digo, en términos teológicos es la encarnación, diría Camilo, pero ¿cómo lo tienes como traducción política? Bueno, la traducción política sería eso, el compromiso. Entonces, recuerda Camilo Torres se liga con el ELN porque él busca todos los caminos. Él está a cargo de la reforma agraria, ¿no? De un proyecto de reforma agraria que lo invitan a organizar. Creo que lo trabaja con Orlando Falsborda, un gran sociólogo colombiano. Y con otros, presenta el proyecto, se lo rechazan y en algún momento él dice, bueno, no nos queda otra más que las armas. Hay incluso en YouTube, ustedes pueden ver una de sus últimas entrevistas que le hacen a Camilo, y Camilo responde, cuando le preguntan sobre la violencia, él responde algo como, lo que pasa es que dice Camilo Torres, la transformación se va a dar de acuerdo a cómo la burguesía lo permita, ¿no? Si la burguesía se va a oponer, ¿no? A la reforma agraria, todo eso, lo vamos a tener nosotros que arrebatar, ¿no? Entonces no depende tanto de nosotros, sino de la violencia estructural, ¿no? De la violencia primero creada, ¿no? Por los de arriba. Entonces, no, yo creo que por algo que creó toda una escuela, ¿no? El ELN, y luego vendrán los famosos, ¿cómo se llamaba muchos curas que vienen del País Vasco, olvidé el nombre de uno de los curas. Muy bien, Luis. Hay un par de preguntas más. Hay, un comentario de alguien comenta que si no será que el poeta no era Ellacuría, sino Casaldáliga, yo no he escuchado de él, que a lo mejor, yo no sé, pregunta si no había por ahí alguna confusión. No sé, ¿estás seguro que Ellacuría es poeta? Claro, bueno, el poeta el más famoso evidentemente es Ernesto Cardenal, ¿no? Claro. Digamos que él ya se llevó los reflectores de todos los demás, ¿no? Sí, Pedro Casaldaliga, él viene del país vasco, creo, él es español, pero no es el País Vasco, y que va a llegar a Brasil y él muere, o él es muy cercano a todos los movimientos de la Amazonía, del movimiento de Sin Tierra, escribe poesía, pero Ellacuría también, Ellacuría tiene por ahí algunos poemas sueltos. Quizá no publicó como un libro, pero tiene poemas sueltos. Es una pena que esos libros de la Universidad del Salvador no se distribuyan, ¿no? Porque han hecho una recopilación muy impresionante de los escritos políticos, por ejemplo. Ellacuría como un pensador de la coyuntura es algo que no hemos trabajado, pero que está ahí, ¿no? Bueno, y finalmente, Eduardo Vázquez, con esto voy a cerrar la ronda de preguntas que fueron haciendo. Yo te quiero hacer dos más, abusando un poco de tu tiempo. Al público le digo que Luis está en Bélgica, y en Bélgica ya es tarde, y además está en un país colonial por excelencia, como fue el del rey Leopoldo. Quiero hacerte dos preguntitas más al menos. Mira,
Dos preguntas. ¿Cuáles son las distinciones entre la filosofía de la liberación y la teología de la liberación? ¿Y en qué lugar o espacio teórico ubicarías a Porfirio Miranda, ese gran pensador, ¿no?, nuestro? Bueno, yo creo que, bueno, ya el mismo, el profesor Enrique Dussel ha escrito, ¿no?, sobre las distinciones entre la filosofía y la teología de la liberación, ¿no?, diciendo, bueno, finalmente la teología se va sobre todo a dedicar al estudio de la fe, ¿no?, la cuestión del misterio, de la creencia, si tú quieres, digamos, de la tía de las muchachas, ¿no?, de lo místico, ¿no? Entonces, digamos, la teología de la liberación aunque no es exclusivo, pero se dirige a una determinada comunidad, ¿no?, de creyentes, ¿no?, aunque también sea una teología política, ¿no? Y bueno, y la filosofía de la liberación va a tener otras, otras referencias. Ahora, en el caso de Porfirio Miranda es interesante porque, no, sus textos sobre Marx y la Biblia, ¿no?, son fundamentales. Y hay en uno de sus últimos textos que se reeditó de Dussel sobre las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Ahí Dussel plantea, ¿no?, que Miranda intenta hacer un Marx creyente, ¿no?, como que fuerza a hacer a un Marx creyente. Y bueno, los teólogos de la liberación jamás se metieron en esa cuestión de si Marx era creyente o no. Eso creo que era lo que no les importaba. A mí me parece que dentro de los teólogos de la liberación, quienes han hecho una exégesis muy interesante de Marx, no del marxismo, sino de Marx, está evidentemente Hickenlahmer. En uno de sus textos, Hickenlahmer recupera la idea de Prometeo, ¿no? Que es uno de los principales, de las figuras claves para Marx, ¿no? Marx, y porque hay un texto muy bonito, creo que es en el de la ley y el sujeto y la ley. Ahí hay un capítulo donde Hickenlahmer plantea esa relación entre Prometeo y Marx. Entonces, bueno, sería por ahí. Yo creo que Porfirio Miranda tiene unos textos muy importantes, desgraciadamente poco conocido, poco discutido, ¿no? Yo trato de convencer a mi editor acá en Francia que él se pueda traducir al francés, ¿no? Pero bueno, no sé ahora, no sé en México, tú, Jaime, si nos darás más datos sobre si se discute Porfirio Miranda, pero yo los textos que conseguí son textos reeditados de los años 80, ¿sí? Entonces me da que no. Sí, hay un centro de estudios que tenía la esposa que desgraciadamente murió recientemente, hace 1 o 2 años. Estaban reeditando sus obras, pero bueno, es un círculo pues muy especializado. Porfirio Miranda es un autor complejo, no es sencillo, no es popular, eso pues, siempre acota en el mundo del mercado, pues acota, ¿no? Justo junto a Porfirio Miranda en la UAM Iztapalapa pensaba yo en un autor que estoy redescubriendo, que es José Ferraro, que era un crítico severo de la teología de la liberación, siendo él católico, ¿no? Siendo él católico, ¿no? Era muy interesante. Hay un comentario más, Luis, que te digo, aquí no tenemos problema con las críticas, entonces te lo pongo aquí en largo. Dice que discrepa porque son justamente las europeas quienes retomaron el foquismo y la guerrilla urbana de Marighella. Supongo que piensa en tipo la guerrilla alemana, ¿no? Un poco la italiana. Y dice que, bueno, en el propio Che habría que diferenciar entre la teoría de la guerrilla y la economía socialista, ¿no? Que, bueno, aquello no se logró porque, pues, los soviéticos, bueno, ya sabemos del compromiso, los quinquenios negros y toda la historia cubana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el comentario es pertinente, yo también creo que es importante diferenciar en esa parte, ¿no? O quizás no me expliqué bien. No, yo no digo que no hubo un aporte, es lo que estoy diciendo. Yo digo que no se ha evaluado de manera pertinente. Por ejemplo, eso del foquismo, ¿quién lo puso de moda en Francia? Régis Debray, ¿no? Que además ha sido muy discutida su participación en Bolivia, ¿no? Hay textos muy buenos de este camarada, bueno, que ya murió, de René Zabaleta Mercado, ¿no? Por ejemplo, yo considero que la evaluación que hace René Zabaleta Mercado es más pertinente y más interesante, ¿no? En el caso del Che en el Churo, que Régis Debray, ¿no? No, yo no digo que no, al contrario, mi punto es, yo pienso que los aportes o digamos tan solo la revolución cubana, ¿no?
que en el 59, mira, creo que fue toda una revolución copernicana para entender la cuestión de la militancia política. Entonces yo creo que es eso, que no sé, bueno, el caso del zapatismo, ¿no? O sea, más allá de determinados, de determinados discursos, bien pensantes, ¿no? Porque acá hay algunas ONGs, en Europa, que viven, ¿no? De traducir a los zapatistas aquí, ¿no? Y ya, pero más así como una acción folclórica, así, pero no ponen en su justo sentido, por ejemplo, el zapatismo como crítico de la modernidad, ¿no? O sea, el zapatismo casi como la concreción benjaminiana de la modernidad, el zapatismo como expresión encarnada de toda esa resistencia indígena, ¿no? Maya, ¿no? Y bueno, y ligándolo a la teología de la liberación, la espiritualidad de los pueblos. Entonces, iba por ese lado. No, claro, Marighella es otro de los pensadores importantes que además, recuerda que Marighella tiene que renunciar al Partido Comunista Brasileño cuando se va a La Habana al Congreso. Y podríamos mencionar no solo guerrilleros, sino yo te diría incluso guerrilleras, ¿no? Es decir, por ejemplo, bueno, yo sé, bueno, este no es programa patrocinado, te lo van a cerrar, pero por ejemplo, ustedes le dedicaron un buen programa al maoísmo en México, ¿no? Pero más allá de Abimael Guzmán, ¿no? Pensar que han producido las guerrilleras, ¿no? Las camaradas guerrilleras, tanto en Sendero como en Colombia, o yo te diría otros movimientos, incluso las guerrillas en Guatemala, ¿no? Entonces yo iría por ahí, en ese sentido. No es que no han aportado muchísimo. Sí, ahí obviamente ahí se cruza la geopolítica, ¿no? Porque Debré se hace famoso gracias a Fidel, ¿no? La geopolítica que está jugando ahí, que bueno, es parte de las discusiones, no somos ingenuos, ni sabemos que existe la Realpolitik y Debré se volvió desgraciadamente muy famoso porque, bueno, pues, en fin, así era el mundo antes, así era el mundo antes. Quien ha hecho un trabajo importante, me parece, es Néstor Cojan. Néstor Cojan ha hecho me parece que él, por ejemplo, Néstor Cojan tiene textos muy interesantes sobre, por ejemplo, Roque Dalton, ¿no? O sea, yo no digo que no hay, o sea, Roque Dalton es una poeta, ¿no? Además de haber sido un gran poeta. La cuestión de cómo piensa, la cuestión de la militancia. No, lo que yo digo es que no sé si le da miedo a los académicos, ¿no? Tocan eso con pincitas, ¿no? Se tienen que poner guantes de látex para no salir, ¿no? En sucios, ¿no? No, pero bueno, claro que hay trabajos, ¿no? Pero no han tenido esa, digamos, publicidad que los que nos batraquean con sus epistemologías del sur, ¿no? No vende igual. Nunca venderá igual. Luis, ya estamos en la hora, tú estás, allá es noche ya, y hay hijos, y hay cuidados, como se ha puesto en la tela esta pandemia, que hay cuidados. Quisiera cerrar con un par de cosas. La primera tiene que ver con Europa, ¿no? ¿Qué está produciendo desde tu punto de vista un latinoamericano, para más señas un poblano, ¿no? ¿Qué está produciendo? Porque a nosotros nos llegan pues las traducciones a veces muy rápido, sorprendentemente rápido, ¿no? ¿A qué nos recomiendas que nos asomemos de lo que se está produciendo, al menos en el mundo francés y sus periferias? ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, fíjate que últimamente se están bueno, no sé si traduciendo textos que no habían de Robert Kurz, ¿no? De la crítica del valor, que Ansel Yape ya se está volviendo igual como, bueno, creo que todos somos igual, ¿no? Cantantes de la misma canción, ¿no? Pero yo creo que hay un redescubrimiento de la crítica al valor. Yo creo que habría que leer esos textos, ¿cómo se diría? Como inéditos de Kurz. Creo que ahorita en Francia acaban de traducir unos textos últimamente. Entonces yo creo que podríamos checar por ahí qué se está haciendo. Bueno, tú estás leyendo a Henry Mitchell, ¿no? Mitchell Henry, creo que y él está formando una escuela, parece que muy potente, ¿no? Por lo menos en España. Pero bueno, eso no hay necesidad de traducir. Pero bueno, yo creo que digamos, dentro de la teoría crítica habría que ver que están, por un lado, hay
Y yo creo que también habría que asomarse por qué se está produciendo del lado de, de los pensadores de origen magrebino, es decir, los subalternos, ¿no? De aquí de Europa, ¿no? Es decir, los hijos de esos exilios forzados, de la migración, de las nuevas generaciones, ¿no? Evidentemente, bueno, quizá el que más ha sido traducido últimamente ya se ha vuelto también ha generado escuela es Achille Mbembe, ¿no? Pero bueno, pero ya son pensadores, digamos, de generaciones atrás. Yo creo que actuales podríamos pensar en los feminismos musulmanes, los feminismos islámicos. Yo pienso que eso habría que, bueno, yo lo pienso en la cuestión de la religiosidad, la espiritualidad que me interesa, pero bueno, yo vería por ahí, ¿no? Bueno, como estamos en el mundo del mercado y todos estamos metidos ahí, un camarada nos pregunta dónde se pueden adquirir tus libros, Luis. ¿Ahí se venden en Amazon, ¿no? Estas cosas o directo con Herder? Bueno, el texto de Feminismos a la Contra, que son las entrevistas que mencionaste, se puede descargar gratuitamente. Ustedes googlean en internet porque la editorial que lo publicó, que es un proyecto político, no es solamente de, digamos, eh, ¿cómo se llama cuando se dice, cuando se hace negocio? Lucrativo. Lucrativo mercantil, lo está a disposición. Los feminismos a la contra lo pueden bajar. Las dudas de Dios, que es un libro que había yo igual de entrevistas que había hecho, ese creo que está circulando igual en internet, ese todavía no se ha subido oficialmente, pero si me contactan yo se los mando el PDF porque sí circula, hay muchas versiones en línea. Y bueno, el de Herder que se tradujo, yo creo que cualquier librería en América Latina se puede conseguir sin problema, ¿no? Porque creo que Herder, alguna editorial, librería, perdón, como Paulus, ¿no? Religiosa, pero también las grandes librerías, en el caso de México, Gandhi, imagino que por medio de Gandhi, y también hay Herder México. Entonces yo creo que, y en Colombia igual, por medio de la Lerner, ¿no? No, entonces, bueno, sería por ahí que se puede conseguir y, bueno, básicamente esos. Muy bien, Luis. Pues yo te quiero agradecer mucho. Teníamos pendiente hace tiempo esta charla, esta plática por fin pública, porque solo habíamos platicado en corto un par de ocasiones y había necesidad. Pues vamos a concluir. Te mandan saludos, muchos saludos. Te pueden encontrar en Facebook, Luis Martínez Andrade. No hay secreto, digamos, ¿no? Es muy, muy sencillo. Entonces vamos a darle la pie a Javier, que ya nos va a despedir. Pues, compañeros, gracias por esta larga plática que en parte es introductoria a esos temas de teología y filosofía de la liberación, pero también que nos ha introducido por otros temas más profundos y discusiones que la verdad poco se tocan en realidad, ni en la discusión teórica ni en la política. Muchas gracias a ambos, Luis, Jaime, increíble. Antes de despedirnos, yo quería comentar al querido público que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí están todas nuestras pláticas. Esta es nuestra 16ª, me parece. Allí pueden descargarlas, pueden compartirlas y esperemos seguir sumando material a este canal, además de todo el trabajo que estamos haciendo en otras redes sociales. Muchas gracias a todos y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Chao, Luis. Camaradas, un abrazo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.